Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 293, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 13, el neoempirismo. 824, el neopositivismo jurídico. El mayor exponente del neopositivismo jurídico es Hans Kelsen, nacido en Praga en 1881 y desde 1940 profesor en las universidades norteamericanas. Las obras principales de Kelsen son las siguientes: Teoría General del Estado, 1925, Los principios filosóficos de la doctrina del derecho y del positivismo jurídico, 1928, Teoría pura del derecho, 1934, todas publicadas en Europa. La Teoría General del Derecho y del Estado, 1943, Sociedad y Naturaleza, 1943, Paz por medio del derecho, 1944, La teoría política del bolchevismo, 1948, publicadas en Norteamérica. El presupuesto fundamental de Kelsen es el común a todo el neopositivismo, el carácter descriptivo de la ciencia y el carácter práctico o irracional de los juicios de valor. La ciencia, dice Kelsen, no es capaz de pronunciar juicios de valor y por tanto no está autorizada a ello. Eso se aplica igualmente a la ciencia del derecho, aunque se la considere como una ciencia de valores. Al igual que toda ciencia de valores, la ciencia consiste en el conocimiento de los valores, pero no puede producir estos valores. Puede comprender las normas, pero no puede crearlas. Desde este punto de vista, el neopositivismo jurídico debe prohibirse toda especulación de tipo ius naturalista sobre el derecho en sí y limitarse a una teoría del derecho positivo, considerado además como un producto humano y por tanto carente de justificación absoluta. En otros términos, al derecho positivo se le reconoce una validez hipotético-relativa, que sin embargo no le impide concretarse en normas válidas. Desde este punto de vista, el concepto fundamental de la teoría del derecho es el de norma. Una norma es válida si tiene fuerza vinculante para aquellos cuyo comportamiento rige. Por eso su validez no depende de la voluntad de los individuos, ni tampoco de la voluntad del legislador. No es el hecho de ser querida o querido. No es el hecho de ser querida o no querida lo que constituye la validez o invalidez de la norma, sino simplemente su capacidad de vincular con la fuerza en el comportamiento del individuo. El derecho es, pues, una técnica social, y concretamente la que consiste en la organización de la fuerza. Toda norma jurídica se expresa por una proposición hipotética, que prevé una sanción en condiciones determinadas, en cuanto obliga a un individuo o a un comportamiento determinado con respecto a otro individuo. Esta norma garantiza a este último el comportamiento correspondiente al comportamiento del primero. De los dos aspectos de toda norma, aquel por el cual se establece un deber ser y aquella por la que la misma establece la sanción para quien contraviene a ello, el aspecto jurídico fundamental es el segundo. Si se admite que la primera norma que prohíbe el hurto es válida, solo si la segunda norma apareja con el hurto una sanción, la primera norma es ciertamente superflua en una exposición exacta del derecho. Pero si existe la primera norma, está contenida en la segunda, que es la única norma jurídica genuina. La insistencia de Kelsen sobre la independencia de la norma y en general de una ordenación normativa de las condiciones de hecho, psicológicas o sociológicas, se vincula por un lado con la dualidad neoempírica de hecho y valor, y por otro lado con la exigencia propia de las escuelas neocriticistas de liberar la validez de una norma, de toda situación de hecho. Kelsen emplea con toda precisión y rigor el concepto de norma para esclarecer los demás conceptos fundamentales de la filosofía del derecho, los del Estado y de los elementos del Estado, territorio, población. El Estado no es sino la misma ordenación jurídica. El concepto sociológico del Estado, el que da, por ejemplo, Max Weber, como conjunto de comportamientos orientados hacia la ordenación jurídica, presupone la misma ordenación. El concepto sociológico de un modelo efectivo de comportamiento orientado hacia la ordenación jurídica no es un concepto del Estado,
sino que presupone el concepto del Estado, que es un concepto jurídico. Desde este punto de vista, el territorio del Estado es la esfera espacial de validez de la ordenación jurídica estatal, y el pueblo, el otro elemento del Estado, es la esfera personal de validez de la misma ordenación. Como el derecho regula la propia creación, el derecho internacional, como ordenación jurídica superior a los estados, es el que hace posible la creación de normas válidas para el ámbito de dos o más estados, o sea, de normas internacionales. Que el derecho estatal anteceda y funde el derecho internacional, subjetivismo o solipsismo de Estado, y que el derecho internacional anteceda y funde el derecho estatal, objetivismo, son dos hipótesis sobre las cuales no se puede decidir en el terreno de la ciencia jurídica. En nuestra selección respecto a ellas, somos tan libres como la selección entre una filosofía subjetivista y otra objetivista. La característica del neopositivismo jurídico, en el sentido que lo entiende Kelsen, es el reconocimiento de una esfera de validez de la norma jurídica, que no se identifica ni con la de los hechos ni con la de las valoraciones emocionales. Kelsen hace suya y defiende la tesis neoempirista del carácter no racional, sino emotivo de la valoración moral, por lo que distingue claramente la esfera del derecho de la de tales valoraciones. Las normas del derecho deben ser obedecidas, no porque sean buenas o justas, sino porque se han producido de una manera determinada, y, por lo tanto, son válidas únicamente sobre la base del supuesto de que haya una norma fundamental que establezca la autoridad creadora del derecho. Pero, por otro lado, el derecho mismo nunca es un hecho, ni se identifica con los comportamientos efectivos de los individuos que se le someten o que lo instituyen. De esta manera, introduce Kelsen una especie de tercer reino en la dicotomía clásica del neoempirismo. El reconocimiento de este tercer reino es factor integrante de la originalidad y fuerza de la doctrina de Kelsen, que por ello se distingue del positivismo jurídico ochentista, que considera el derecho como el mandato o la acción imperativa del Estado o de cualquier otra autoridad, o que tiende a identificarlo con el promedio de los comportamientos efectivos. Una variante importante de este neopositivismo jurídico puede ser considerada la obra del inglés H.L.A. Hart, profesor de Oxford, El concepto de derecho, 1961. Según Hart, la tesis del positivismo jurídico de que el derecho es sustancialmente la estipulación de una sanción, la norma secundaria de que habla Kelsen, no solo no justifica la variedad de las normas del derecho, sino que reduce a una ilusión la noción de obligación jurídica. El carácter obligatorio del derecho depende de que éste se dirige a afrontar específicas condiciones o situaciones humanas, de las cuales las normas del derecho toman no solo su contenido, sino también su justificación. Tales son la vulnerabilidad y la igualdad aproximativa de los seres humanos, su altruismo limitado que los lleva a la agresión y a la violencia, la limitación de los recursos disponibles y la imperfecta capacidad de previsión de los hombres, por lo que a veces prefieren sus intereses inmediatos con perjuicio de sí mismos y de los demás. Las normas morales tienen en común con las normas jurídicas la función de afrontar estas situaciones, pero se distinguen de ellas porque exigen una adhesión intencional o voluntaria. Se presentan inmunes de todo cambio y tienden a trazar un ideal de perfección que va más allá de toda posible obligación jurídica. En los modernos ordenamientos jurídicos, un conjunto de normas secundarias tiende a suplir la incertidumbre, estaticidad e ineficiencia que caracterizan habitualmente a las normas primarias, propias de grupos sociales que no tienen ni sistema legislativo ni magistrados o agentes que lo hagan valer. Las normas secundarias proporcionan la regla de reconocimiento que permite juzgar si una ley es válida o no lo es, y cuál sea el alcance de su validez. Las reglas de mutación, que autorizan a algunas personas a introducir nuevas normas primarias y abolir las antiguas, y en fin, las reglas institucionales que proveen a la formación de las magistraturas, es decir, de cuerpos investidos de autoridad para determinar si en un caso particular ha habido o no ha habido violación de la ley. Desde este punto de vista, la validez de un sistema jurídico estriba, según Hart,
en las reglas de reconocimiento que el mismo incluye. En una monarquía absoluta, la única regla de reconocimiento es la voluntad del soberano, de modo que basta su decisión para dar a una norma validez de ley. En los sistemas jurídicos modernos, los criterios son múltiples y de ordinario incluyen una constitución escrita, la aprobación y la promulgación de la ley por parte de poderes a ello destinados, y a veces, como en el caso de la Common Law inglesa, cierto número de precedentes judiciales. Cuando una norma responde a los requisitos exigidos por las reglas de reconocimiento, se convierte en jurídicamente válida, aunque desde el punto de vista moral sea mala o injusta. Hart propone distinguir la validez de la ley, que es su fundamento, en la regla de reconocimiento de su moralidad o justicia, y mantener rigurosamente distintos los dos tipos de juicio: el concerniente a la validez y el concerniente a la moralidad o justicia de una ley. Por lo que se debe decir, la ley X es válida pero injusta, en lugar de decir, la ley X no es ley porque no es justa. De esta manera, Hart se mantiene fiel a la exigencia fundamental del positivismo jurídico, la de considerar la validez de los sistemas jurídicos independientemente de las reglas o de los criterios de la moral.